momento de hablar de ganaderías, momento de hablar de nutrición animal, momento también de anotar algunos datos como productores que están del otro lado de la mano de profesionales, por supuesto. Está con nosotros en un contacto vía Zoom desde Argentina el ingeniero Carlos Benavides, a quien ya saludo y le doy la bienvenida. Inge, ¿cómo estás? Un gusto recibirte de vuelta. Un gusto, Katiuska. Buenos días. Buenos Gracias días por, para tu audiencia. Gracias por este contacto, ingeniero. Queremos justamente conversar un poquitito contigo en relación a este tema tan importante que tiene que ver con la nutrición animal. De hecho, consideramos uno de los pilares, si no es el fundamental, creo que es uno de los más importantes dentro de todo lo que tiene que ver con la producción y también a la hora de obtener, por supuesto, los resultados deseados, reproductivos, productivos, etcétera, etcétera, etcétera. Te doy la palabra también para que puedas explicar un poquito. Bueno, correcto. Uno de los pilares, como decías, es la nutrición animal. En el caso particular de la cría de terneros, justamente la nutrición animal juega un papel fundamental para tener niveles productivos, ya sea índices de procreo y de quilaje de destete final de los terneros, donde los recursos se utilizan en forma puntual, digamos. Sabemos que en nuestro país, bueno, que calculo también ocurre allá, el hecho de estacionar los servicios permite que el vientre, que es la vaca, cuando ya no tiene el ternero al pie, que fue destetada, existe un concepto que se llama restricción alimentaria. Y este concepto es muy puntual porque la restricción se basa en que puede ser intensa, digamos intensa es mantenimiento siempre la restricción alimentaria, ¿no es cierto? A partir del cuarto o quinto mes de gestación. En el segundo y en el tercero es moderada porque en ese momento se están formando los adipocitos y las fibras musculares del ternero que a la postre por hipertrofia se van a transformar en músculo. Y en la etapa final, octavo, noveno mes de gestación, la restricción también debe ser moderada, debido a que se está formando la calidad del calostro, que hace a la inmunidad del ternero que va a nacer, que es fundamental para tener bajos porcentajes de mortandad, digamos. O sea que en ese aspecto, el hecho de tener los servicios estacionados permite el uso específico de los recursos de manera de hacer rentable la producción, o sea, tener buenos índices de productivos, tanto de procreo, digamos, preñez, destete, como de quilajes al final de la etapa. Y por otro lado, de esta manera nos permite aumentar la carga en vientres. Nosotros acá en nuestra zona estamos trabajando con 2 vacas por hectárea, con porcentaje de teste interesante, alrededor del 87%, con un promedio en el macho de 190 kilos al destete y la hembra 185. Obviamente que este concepto de restricción existe en todo lo que es la cadena de carne. No podemos hablar así con este concepto en tambo, pero sí en toda la cadena de carne, de manera que también en la recría existe un concepto de restricción alimentaria. Estamos hablando de la recría cuando en un sistema de invernada pastoril, donde termina el periodo con el engorde, la recría permite una cuestión elástica para manejar mejor los recursos. Simplemente que la restricción es distinta a la de la vaca de cría, que en el cuarto quinto mes de gestación nosotros usamos un recurso que es el sorgo diferido. Es un sorgo que se siembra aquí en noviembre y se pastorea seco, con grano obviamente, tiene que tener grano, a partir del cuarto o quinto mes de gestación, donde se realiza mantenimiento. Obviamente es un sorgo que tiene una calidad mediana baja, porque justamente es un animal que ya ha crecido. Cuando en la recría la restricción es por volumen, no por calidad. De manera que ese animal no puede ganar menos de 300 gramos día, porque si no toma, degrada músculo para
todo lo que es un metabolismo basal, tanto energético como proteico. Entonces, de esta manera, manejando las distintas categorías y la nutrición, permite tener altas cargas y altas cargas productivas. Acá utilizamos un concepto que es la eficiencia en cría, que es la cantidad de kilos destetados por cada 100 kilos de vientre o vaca que pisa el campo. Este concepto es muy importante porque está englobando todo lo que es el índice de procreo, el índice de destete y el quilaje final de destete. De manera que esto hace que los ciclos sean mucho más eficientes. Obviamente que en cría, como bien dijiste vos, uno de los pilares es la nutrición, el otro es la reproducción. Eh, en nuestra zona, bueno, tenemos servicios continuos a veces. Bueno, los servicios continuos justamente hacen que los índices sean bajos. ¿Por qué? Y porque la nutrición no se puede manejar adecuadamente a lo largo del año. Calculemos que si tenemos un servicio continuo tenemos altos requerimientos todo el tiempo. En cambio, con un servicio estacionado, los destetes son a los 6 meses y, digamos, primero se desteta la cabeza de parición, luego lo que es el cuerpo y finalmente lo que se preñó a lo último. Nosotros en nuestra zona, todo lo que, por una cuestión de mercado también, porque lo que se desteta prácticamente en marzo-abril, donde aparecen las heladas, el productor, digamos, manda un alto volumen a la feria y baja el precio encima. Esos son terneos que pesan 140, 150 kilogramos. Claro. Nosotros lo que hacemos con esa cola de parición la requeríamos todo el invierno. Generalmente sembramos un verdeo y hacemos una suplementación estratégica con rollo de moa y 1 kilo, 1,5 kilos de maíz. Eh, las ganancias esperadas son de 450, 500 gramos día, donde obtenemos 15 kilos al mes y estamos vendiendo esa categoría en octubre con un quilaje alto y donde en octubre ya aparece un mercado distinto porque ya no hay terneros a disposición y el filotero busca terneros pesados para que el ciclo no sea tan largo, de manera que se pagan muy bien y la famosa tablita de descuento que existe a partir de enero o febrero con el ternero de cabeza y cola, en este caso no existe. De manera que en todo el promedio obtenemos un buen índice de destete y una muy buena producción en kilos producidos por hectárea debido a esto y debido a una carga interesante, que es 1,5 vacas, 2 vacas por hectárea. Sobre todo en la pampa húmeda, y en la zona de Corrientes también manejamos eso. Ya si estamos hablando en el sur de la provincia de Buenos Aires, bueno, ahí estamos hablando de zona semiárida de 400 a 500 milímetros anuales, bueno, ahí sí hablamos de 0,75 o 1 vaca por hectárea como, digamos, como un rendimiento máximo. Pero eso es debido a la pluviometría. De todas maneras, a través de la introducción del silaje y la siembra directa y la utilización de verdeos específicos para la zona, se está logrando perfectamente. Y en esa zona sí se incluye lo que es el destete precoz, que es el destete que se realiza a los 60 días para justamente aliviar la vaca de cría y digamos que pueda preñar en el servicio que sigue. Ingeniero, en relación a lo que estás mencionando también, y ya que estás hablando mucho de los nutrientes, si tuviéramos que hablar de los nutrientes que tienen una injerencia o una preponderancia también a la hora de influir en esa vaca como para aumentar también los índices de preñez, ¿qué nutrientes serían? Básicamente, para que te des una idea, una vaca seca que no está en lactancia te pide 12 megacalorías y 9 a 10% de proteína. En cambio, una vaca en lactancia, segundo o tercer mes de lactancia, estamos hablando de 22, 23 megacalorías y estamos hablando de 12, 13% de proteína.
O sea, el hecho de utilizar, o sea, correctamente los alimentos, buscando esa nutrición hacia la eficiencia. Para que hablemos de una vaca seca, bueno, una vaca seca podemos hablar de la utilización de los rastrojos, de soja, por ejemplo. Rastrojo de soja acá es muy utilizado. Obviamente se busca no compactar el perfil, pero sí el rastrojo de soja, por la pérdida que se produce en cosecha, el poroto de soja tiene un alto porcentaje de proteína y de lípidos, lo cual hace al mantenimiento del animal. Con el problema que si no se maneja bien de un empaste seco. ¿Por qué? Porque si hay demasiado poroto por metro cuadrado y el animal lo consume sin ningún eléctrico, hace que las bacterias celulolyticas no puedan degradar la fibra, que es el residuo que queda de la soja, y bueno, a veces se produce mortandad. Y para el cuarto o quinto mes de gestación, el sorgo diferido. El sorgo diferido es un doble propósito que tiene mucho volumen, generalmente azucarado, tiene algo de BMR, o sea, tiene un porcentaje menor de lignina y grano. El grano hace al aumento de la digestibilidad y cubre esas 12 megacalorías y ese porcentaje de proteína. Como sabemos, el sorgo tiene un poquito más de proteína que el maíz. Acá se utiliza muchísimo eso. Y para el momento de la aparición, justamente nosotros la curva de otoño, que es la que no tocamos, estamos hablando de curva de otoño con pastoreo de otoño invernales, como raigras, cebadilla, etcétera, etcétera. Esa curva se difiere para el invierno, que es cuando este vientre nos va a pedir un máximo requerimiento, que son las 22, 23, 24 megacalorías, según la raza, y las 13, 14 porcentaje de proteína, con una digestibilidad un poco más alta que para la vaca seca. O sea, de esa manera se logra un balance muy bueno, donde se mantiene la condición corporal que se va midiendo. Fundamentalmente, nosotros la medimos en el tacto y la medimos antes del servicio. O sea, obviamente que al medirla en el tacto, la condición corporal, todas las vacas nosotros medimos condiciones corporales de 1 a 5, midiendo lo que es columna, costillas y la base de las apófisis de la cola. Si la condición corporal es baja, obviamente no puede ir a un sorgo diferido, se hace una realimentación. Pero todas aquellas que tienen una condición corporal 3,5, 4, esas son las que van a la base de restricción. ¿Para qué? Para no tocar la curva de otoño y poderla utilizar diferida en invierno. Sabemos que como se difiere, esa curva pierde calidad, pero justamente esa pérdida de calidad no afecta a los requerimientos de una vaca de cría en lactancia entre segundo y tercer mes de lactancia, porque perfectamente lo cubre. No sería lo mismo para una vaca de tambo, obviamente. Acá Claro. estamos hablando de una producción de leche de 8 o 9 litros. Sí. Claro, ingeniero, y en ese sentido también los requerimientos nutricionales me imagino que son muy diferentes para una vaquilla que también para una vaca adulta. Hay también que enfocarse Correcto. correctamente en cada requerimiento nutricional. Correcto. Nosotros en nuestra zona, en prácticamente todo el país, la vaquilla de reposición es una vaquilla de servicio invernal que tiene 24 meses de edad, ¿sí? O sea, es una recría más larga. ¿Qué ventaja tenemos acá? Sabemos que el tema de la vaquilla, el problema es el segundo servicio, donde está cambiando dientes, donde a veces no llega el peso adulto, y encima está en lactancia, donde tiene la hormona prolactina que está en alta concentración, y por ende en baja concentración la luteinizante, que es la del celo. Entonces, esa vaquillona se hace una recría hasta los 24 meses, se mantiene la alimentación al máximo con un porcentaje de proteína que anda entre el 22 y 23%. Aquí no existe la restricción, perdón, proteína y megacalorías al 22, 23 megacalorías de energía metabolizable. Se le da servicio en invierno, pare, es conocido acá porque es parición otoño, y ya cuando está llegando al segundo servicio nosotros la consideramos vaca. ¿Por qué? Porque la recría sigue a partir de la aparición en otoño, ya se la desteta en el quinto mes, porque el ternero se lo puede destetar al cuarto o quinto mes, porque la mayor ganancia de peso la tiene por lo que come y no por lo que toma, y al liberarla y al entrar en el segundo servicio ya con peso adulto,
¿Qué quiere decir? ¿Qué es vaca? ¿Qué quiere decir que es vaca? Que ya cuando ese animal está seco, se lo puede restringir. Y ya cuando entra el segundo servicio, entra sin el ternero, o sea, el juego de hormonas ya no existe, la prolactina no está presente porque ya no está en lactancia, la luteinizante está en alta concentración, con lo cual los índices de preñez son bastante altos. También en algunos establecimientos se hace lo que sería la vaquilla de 15 meses. Pero la de 15 meses, imagínense que siempre uno elige a la ternera por el comportamiento de la madre. Por eso es lo importante de los registros. Generalmente las pariciones son en julio, entonces siempre se elige la ternera donde la madre siempre es cabeza de parición. De manera que el primer servicio sea en octubre, con 15 meses. En este caso, la recría tiene que ser de muy buena calidad la alimentación hasta el tercer servicio, a diferencia de la vaquilla de 24 meses. Porque recién en el tercer servicio llega el peso adulto y ahí la consideramos vaca. ¿Sí? En este caso, la de 15 meses, esta vaquillona, obviamente el problema más grande es el segundo servicio, porque a diferencia de la otra, la aparición es en julio y el segundo servicio es en octubre. O sea, ese ternero está en el pico de lactancia, con el juego de hormonas de la prolactina y la luteinizante. O sea, la prolactina está en alta concentración y la luteinizante en baja concentración, con lo cual muchas veces hay deficiencias en la preñez. Por eso no se elige tanto esa vaquillona. Obviamente se puede hacer un desleche o un destete precoz, que vendría a ser una guachera grande, para, digamos, para liberarla del ternero y hacerla preñar. Eso también tiene un costo. Tiene un costo en cuanto a la alimentación de lo que sería el pele de raicilla de cebada tipo A o el alimento que nosotros utilizamos, que es el router, que tiene 22% de proteína, 4 megacalorías, todos los macro y micronutrientes y es peleteado con fardo de alfalfa para dar volumen ruminal. Pero ahí ya estamos hablando de un costo porque ese alimento tiene un precio. Obviamente ese ternero a los 6 meses no pesa lo mismo que el otro, porque el router es simplemente para formar el rumen. Cualquiera que conoce un ternero guacho sabe que cuando muere la madre, lo primero que hace el ternero es copiar a la madre, lo que hacía la madre, enrollar el pasto con la lengua, nada más que ahí lo come. Cuando está el pie de la madre y es lactante, no lo consume. ¿Y qué pasa? Ese ternero consume fibra y por eso no desarrolla nunca, porque tiene un volumen tremendo de rumen, que es lo que da la fibra, pero no tiene desarrollo de papilas ruminales. Bueno, con el precoz se busca las dos cosas, que tenga desarrollo ruminal y que tenga, digamos, muy bien desarrolladas las papilas ruminales. El precoz dura 15 días nada más. Después, obviamente, hay que seguir con una cadena o de alimento balanceado con 18% de proteína o un forraje de altísima calidad. Imagínense que si eso, un precoz, lo hacemos en sequía, el tema de forraje de altísima calidad está en duda. Claro. Pero sí es una herramienta que se puede utilizar en la vaquillona de 15 meses. Excelente. Ingeniero, como siempre es un placer escucharte, compartir contigo, por más que sean breves los minutos, aprendemos también muchísimo con todo lo que nos vas contando y dando, por supuesto, datos también más que interesantes aquí en el canal de la producción. ¿Dónde podemos también adquirir más información? Porque sé que ustedes están en redes sociales también haciendo constantemente esa difusión de tareas. ¿Dónde los encontramos? Tenemos página y tenemos Instagram. Podemos pasar la información. ¿Sí? O sea, les pasamos la información para que nos puedan contactar. También tenemos los números de teléfono. Excelente, ingeniero. Muchísimas gracias por este contacto. Un saludo también para Matías que te acompaña por allí. Haremos seguramente próximamente otro contacto. De momento te libero y nuevamente muchas gracias. Muy gentil de tu parte. Igualmente, muy gentil de tu parte también. Muchas gracias.